el enemigo inesperado. El Consejo de Guerra se sentó en la gran cámara, sus rostros grabados con una mezcla de aprensión y resolución. El miembro principal del Consejo, una figura imponente con ojos hundidos, escaneó la habitación antes de presionar un botón en su cápsula de datos, una proyección holográfica. Parpadeó y cobró vida revelando el rostro sombrío del comandante del escuadrón principal de la Séptima Legión, que representaba una especie alienígena conocida por su fuerza y resistencia. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Mientras los miembros del Consejo observaban en silencio, la voz del comandante era profunda y áspera, como si cada palabra llevara el peso de 1000 batallas honrados. Miembros del Alto Consejo, les traigo información vital sobre los humanos que comenzó ayer. Lanzamos lo que se suponía que sería el ataque final a la colonia humana de Nueva Roma, ubicada en el planeta distante de Astral Lunar 7. El resultado fue inesperado. Un murmullo se expandió por el consejo. La pausa del comandante fue desconcertante y su tono sugirió una historia muy diferente del esperado informe triunfal. Creemos que los humanos son débiles. El comandante continuó: sus capacidades físicas son muy inferiores a las de nuestros hijos pequeños, frágiles y propensos a enfermarse. Pero en la batalla demostraron algo que no habíamos anticipado. Una furia pura e inquebrantable que cambió el rumbo a su favor. Los miembros del Consejo intercambiaron una mirada agradable. La idea de que los humanos, una especie que habían considerado insignificante durante mucho tiempo, podrían representar una amenaza real, era inquietante. El comandante inclinó hacia adelante su mirada intensa. Los humanos lucharon con una ferocidad que era a la vez aterradora e inspiradora. Se adaptaron rápidamente, aprendiendo de cada escaramuza para cuando entramos en la batalla final, se habían convertido en formidables oponentes. Ganamos, pero a un costo mucho mayor de lo que jamás imaginamos. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras del comandante hundiéndose por primera vez. El Consejo se vio obligado a considerar la posibilidad de que habían subestimado a su enemigo. El informe del comandante estaba lejos de terminar, y cuando los miembros del Consejo continuaron preparándose para las revelaciones que vendrían, la batalla de Nueva Roma. El video se reprodujo mostrando los momentos finales de la batalla en Nueva Roma. Las fuerzas alienígenas muy superiores, en fuerza y número, habían rodeado la colonia humana. La victoria parecía segura, pero mientras los humanos se preparaban para su última resistencia, algo cambió. Se negaron a rendirse. Su resolución se endureció en algo casi palpable. El comandante narró los eventos a medida que se desarrollaban en la pantalla. Los humanos sabían que estaban en desventaja, pero lucharon con todo lo que tenían, usaron cada arma, cada herramienta a su disposición. Se convirtió su entorno en un arma, usando el terreno a su favor. Fueron implacables, negándose a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. El Consejo, observar en silencio atónito mientras las imágenes mostraban a los humanos luchando contra probabilidades imposibles. Eran más pequeños, más débiles, pero su determinación los hacía peligrosos. Habían aprendido de cada encuentro, adaptando sus estrategias, mejorando sus tácticas y encontrando formas de explotar las debilidades de su enemigo. Un momento en la batalla sobre una mujer humana herida y desarmada, enfrentándose a uno de los comandantes alienígenas. Ella debería haber sido un blanco fácil, pero en cambio ella luchó con una ferocidad que dejó incluso a los guerreros experimentados asombrados. Ella desarmó al comandante usando sus manos desnudas para dominar a un enemigo del doble de su tamaño. Fue un momento que quedaría grabado en las memorias de todos los que lo presenciaron. Ella estaba muriendo, pero no se detuvo. El comandante dijo su voz llena de una mezcla de respeto e incredulidad. Ella sabía que iba a morir, pero nosotros, sus últimos momentos para derribar a uno de nuestros mejores, le metió una granada en la garganta.
sacrificándose para asegurarse de que no sobreviviera. Los miembros del consejo estaban conmocionados. Este no era el enemigo que habían esperado los humanos. No solo estaban luchando para sobrevivir, estaban luchando para ganar, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. La batalla de Nueva Roma fue un punto de inflexión, y el consejo sabía que no podían. Ya no subestimes a los humanos. Las consecuencias de la batalla fueron un sitio sombrío. La colonia alguna vez próspera de Nueva Roma estaba en ruinas. Sus edificios reducidos a escombros y su gente, dispersas, las fuerzas alienígenas habían ganado. Pero fue una victoria vacía. Las pérdidas que habían sufrido eran inmensas, mucho mayores de lo previsto. Los humanos habían luchado con una desesperación nacida del conocimiento de que no tenían nada más que perder. Los miembros del consejo escuchando mientras el comandante detallaba la extensión del daño. «Perdimos a muchos de los nuestros», dijo su voz cargada de pesar. «Los humanos infligieron bajas que nunca esperábamos, lucharon con una astucia y crueldad que nos tomó por sorpresa. Convirtió sus debilidades en fortalezas, usando su menor tamaño y agilidad para superarnos en maniobras». El comandante hizo una pausa en su expresión sombría. «Los hemos subestimado y nos ha costado caro. Los humanos no son la presa fácil que pensábamos que eran. Son sobrevivientes y lucharán hasta el último aliento. Debemos prepararnos para la posibilidad de que esta guerra sea más larga y más difícil». De lo que anticipamos, el consejo estaba en silencio, cada miembro perdido en sus pensamientos. Las palabras del comandante habían destruido su confianza, dejándolos inseguros del futuro. Los humanos habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, y el consejo sabía que no podía permitirse cometer el mismo error. De nuevo tendrían que repensar sus estrategias, adaptándose a esta nueva realidad, y encontrar una manera de superar a un enemigo que se negaba a ser derrotado. El espíritu humano, en los días que siguió a la batalla, el consejo profundizó en su comprensión de la humanidad. Habían visto la evidencia física de la fuerza y resistencia humanas, pero aún tenían que comprender el alcance total de su espíritu. El comandante, todavía conmocionado por los eventos en Nueva Roma, comenzó a estudiar a los humanos más de cerca, buscando entender qué los impulsaba a luchar tan ferozmente. «Son diferentes a cualquier especie que hayamos encontrado». El comandante informó que su fuerza no proviene de sus cuerpos, sino de sus mentes. Poseen una fuerza de voluntad que no tiene comparación, una determinación que los impulsa a superar sus límites. Luchan no solo por sobrevivir, sino por algo más grande para sus familias, sus hogares, su propia forma de vida. El consejo escuchó atentamente, tratando de comprender lo que hizo a los humanos tan formidables. El comandante continuó: «Su cultura es una de constante adaptación e innovación. Nunca están satisfechos con el status quo. Siempre están luchando por mejorar, para encontrar nuevas formas de superar los desafíos que enfrentan. Es esta mentalidad la que los hace tan peligrosos. Aprenden rápidamente y no tienen miedo de tomar riesgos». Las palabras del comandante, el dolor, pintó una imagen de una especie que era a la vez resistente e implacable. Los humanos habían demostrado que no podían ser derrotados fácilmente, y el consejo sabía que necesitarían abordar el conflicto con un nuevo nivel de respeto y precaución. El espíritu humano era una fuerza a tener en cuenta, y se necesitaría más que fuerza bruta para superarlo. Una nueva estrategia. Frente a la realidad de la amenaza humana, el Consejo se reunió para desarrollar una nueva estrategia. El enfoque anterior había fallado y estaba claro que ya no podía confiar. Con su fuerza superior, necesitaban entender mejor a su enemigo para anticipar sus movimientos y pensar mejor que ellos. El comandante tomó la iniciativa e incluyó los conocimientos adquiridos al estudiar el comportamiento y las tácticas humanas. «No podemos permitirnos subestimarlos». De nuevo dijo que son ingeniosos e impredecibles. «Debemos estar preparados para cualquier cosa. Necesitamos adaptar nuestras estrategias.
Para pensar como ellos, debemos estar dispuestos a cambiar para evolucionar como ellos lo han hecho. El Consejo debatió varias estrategias, considerando la mejor manera de contrarrestar la amenaza humana. Algunos abogaban por una fuerza abrumadora, otros por un enfoque más calculado. Sin embargo, el comandante insistió en que necesitaban pensar fuera de la caja. Debemos ser creativos. Instó a que los humanos son maestros de la improvisación. Necesitamos ser iguales de flexibles y estar dispuestos a tomar riesgos. Al final, el Consejo acordó un nuevo enfoque, uno que combinara sus fortalezas con la adaptabilidad de los humanos. Ya no dependerían únicamente de la fuerza bruta, sino que utilizarían el engaño estratégico y la innovación para superar en maniobras a su enemigo. Era un plan audaz, y el Consejo sabía que requeriría una ejecución cuidadosa, pero estaban decididos a ganar esta guerra y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. La confrontación final. El escenario estaba listo para la confrontación final entre las fuerzas alienígenas y los humanos. Ambos bandos habían aprendido de sus encuentros anteriores y ambos estaban decididos a salir victoriosos. Los humanos, maltratados pero inquebrantables, habían reunido sus fuerzas preparándose para una última batalla. Los alienígenas, ahora plenamente conscientes de la amenaza que enfrentan, abordaron la batalla con un nuevo nivel de precaución y respeto. La batalla fue feroz e implacable, con ambos bandos empujando su límite. Los humanos lucharon con una furia que parecía desafiar toda lógica. Su determinación los impulsaba a realizar hazañas de fuerza y valentía que dejaron atónitos incluso a sus enemigos. Mientras tanto, los alienígenas emplearon sus nuevas estrategias usando el engaño y la astucia para tratar de superar a los humanos mientras la batalla continuaba. Se hizo evidente que esto no era solo una lucha por la supervivencia, era una lucha por el futuro. Los humanos sabían que si perdían su forma de vida sería destruida. Los alienígenas, por otro lado, luchaban para demostrar su dominio, para demostrar que eran la especie superior. Al final, fue el espíritu humano el que resultó ser el factor decisivo, a pesar de las probabilidades, a pesar de las pérdidas que habían sufrido. Se negaron a rendirse, lucharon con todo lo que tenían usando cada gramo de fuerza y astucia, para superar a su enemigo, y al final fue su determinación la que ganó el día. Después de todo y el futuro, la batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de ser una. Los humanos habían surgido victoriosos, pero a un gran costo. Su colonia estaba en ruinas, su gente estaba exhausta y maltratada, pero habían demostrado que no debían ser subestimados, que eran una fuerza a tener en cuenta. Mientras tanto, los alienígenas se vieron obligados a retirarse lamiéndose las heridas y reagruparse. Habían aprendido una valiosa lección, una que no olvidarían pronto: que los humanos no eran la especie débil que una vez habían creído que eran. Eran sobrevivientes luchadores, y no se rendirían sin luchar. Mientras los humanos comenzaban a reconstruirse, sabían que la guerra no había terminado, pero también sabían que tenían lo necesario para sobrevivir, prosperar y superar cualquier desafío que se les presentara. La batalla había sido ganada, pero el futuro aún era incierto. Los humanos, sin embargo, estaban listos para lo que viniera. Después habían enfrentado la furia de sus enemigos y habían desatado una furia propia, y sabían que mientras se mantuvieran unidos, siempre encontrarían una manera de prevalecer.